Muy buenos días, transmitimos desde Radio Internacional Televisión. Es un día grisáceo del mes de noviembre. Estamos aquí con nuestro especial invitado, don Luis Magán. Muy buenos días, Luis. Buenos días Alberto, buenos días audiencia. Luis es un hombre que ha recorrido ya un camino fructuoso profesionalmente. Ha sido fotoperiodista, pertenecido a la redacción del País. Es un hombre ahora empresario, organizador de eventos importantes y además, lo más importante de todo, es un amigo. Vamos a tratar hoy un tema que está prácticamente en todos los medios, que es el tema del solo sí es sí. Pero lo queremos tratar de una manera seria, de una manera sostenible jurídicamente, no solo como opiniones de bar, de cafetería, sino un poco poner de manifiesto esa contradicción que existe en el solo sí es sí. Eso se llama filosóficamente una tautología, que es una tontería realmente. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, el libro es el libro, la casa es la casa. Solamente hay una tautología, pero como lo ha dicho Dios, pues es importante. Cuando dijo, yo soy yo el que soy. Claro, decir solo sí es sí en el tema de las agresiones sexuales es como decir, solo un número positivo es positivo, pero por el contrario, solo un número negativo es negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú dices solo sí es sí, tienes la misma fuerza filosófica, argumental y jurídica si dices solo no es no. Se podría interpretar solamente en una relación sexual más o menos consentida o inconsentida, solamente el no es no. ¿Qué pasa con la protección jurídica? Y esto me voy a extender muy poquito. El Código Penal, no solo español, sino de todos los países, lo que quiere y lo que pretende, su objetivo es proteger los bienes públicos o los bienes privados. Es decir, el Código Penal viene a ser como plantear en la realidad lo que ya venía siendo realidad religiosa. No matarás, no fornicarás, no robarás, bien, tratarás bien a tu padre y a tu madre, cosa que ahora, como sabemos, hay gente que no trata bien a sus padres. Entonces, esos bienes privados, pues puede ser la agresión sexual, puede ser el robo, eso hay que protegerlo para que eso no suceda. Y cuanto a los bienes públicos, hay un bien público. Yo recuerdo cuando estaba en clase de Derecho Penal, la parte general y la parte especial, tercero de Derecho, recuerdo perfectamente que el profesor dijo, el Estado, él hablaba del Estado porque entonces se hablaba del Estado, hoy habría que hablar del Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo, hay ciertas penas en el Código Penal que son superiores cuando atentan contra el Estado. Por ejemplo, falsificación de moneda. Si uno falsifica moneda, que es el artículo 386, no quiero citar muchos artículos porque eso es lo de menos. Podría ser ese como podía ser otro. El que falsificare monedas tiene una pena mínima de 8 a 12 años. Es una pena muy grave. Sin embargo, una violación, y cuando hablamos de violación es la parte máxima de la agresión sexual, una violación con penetración, que es la del artículo 179, la pena va de 4 a 12 años. Es decir, la máxima son 12 en los dos casos, pero en una duplica la otra. En una son 4 años la violación mínima y en cambio falsificación de moneda es el doble, son 8 años. Eso indica que el Código Penal de entonces estaba protegiendo quizás más aquellos delitos contra los bienes públicos que contra los bienes privados. Pero es que la agresión sexual genérica, digamos el tipo básico, el que no hay violación, no llega a haber violación, sino una agresión sexual, artículo 178, va de 1 a 5 años.
Luis. Muy interesante, no sabía estas precisiones y es muy interesante, digamos, un poco la perspectiva que nos traduce tus palabras. Desde desde un planteamiento más ciudadano, más político, por decirlo de alguna manera, en el cual que participamos. Tienes la cámara allí, Luis. Perdón, los ciudadanos de este país nos ha cogido de absoluta sorpresa por una parte, y por otra parte el convencimiento la confirmación, mejor dicho, la confirmación de un hecho que se viene desarrollando a lo largo de esta legislatura y del mandato del gobierno socialcomunista, que es la improvisación y la dejación que ha hecho con la incorporación de la parte, digamos, más extrema de este gobierno, la parte del partido de Podemos, en manos de gente que no está preparada para ejercer, digamos, un poco unas funciones tan absolutamente imprescindibles como es la de la gobernación de un país. En este caso, el Ministerio de Igualdad no es la primera vez que comete un error, lo que pasa es que nunca había cometido un error tan grave, tan gravísimo. Porque en definitiva es lo que más me preocupa a mí, como yo creo que en gran medida a todos los ciudadanos, y no porque yo represente a todos los ciudadanos, ni muchísimo menos, sino porque yo creo que compartimos digamos, sensación que nos enmarca a todos cuando conocemos a través de los medios de comunicación de una agresión de este tipo, de una agresión sexual, es el desprecio más absoluto por ese crimen tremendo. Lo que más nos preocupa es la dejación, o sea, que las víctimas vuelven a ser otra vez víctimas. Es decir, que son más víctimas con esta situación que se vive ahora de revisión de las penas de sus victimarios, de los agresores, que evidentemente cuando se habían cumplimentado ya las sentencias por parte de los distintos juzgados que les habían emitido esos veredictos. Es decir, es un error de un calibre formidable. Llevado adelante por no la inanición, sino la equivocación de, digamos, un poco de tramitar diversas leyes con una rapidez que no llevan a sopesar de alguna manera los efectos que pueden tener a ellas, y luego en un foro, como es el Ministerio de Igualdad, que da la sensación de que es un foro de asamblea universitaria y no de gestión de un ministerio con unos recursos, quiero recordar, unos recursos importantísimos, los que tiene el propio Ministerio de la Igualdad, y que, vuelvo a repetir, no es el primer error que tienen, aunque sí el más grave. Quiero recordar a la audiencia que, por ejemplo, este verano hicieron una campaña contra los aspectos físicos que tenían las personas obesas, las mujeres obesas en este caso, y fue un desastre porque habían robado o no pedido permiso especial a los modelos que sacaban en los carteles. Sí, hubo protestas. Hubo denuncias, quiero decir, eso era un caso más de los diversos que ha gestionado, que ha mal gestionado el Ministerio. Y Irene Montero en estos momentos evidentemente no se va a ir. Tenemos que tener en cuenta que este gobierno es un gobierno bicéfalo, es decir, que actúa el presidente del Consejo de Ministros, perdón, el presidente del gobierno y responsable del Consejo de Ministros actúa sobre los ministros socialistas, pero tienen una autonomía absoluta los ministros del grupo que representa a Podemos. Así lo vimos en la última crisis que hizo el señor Sánchez para cambiar algunos de sus ministerios, que solamente tocó a aquellos ministros que tenían vínculos con el Partido Socialista, y consecuentemente no va a tener, yo creo que no va a tener, a pesar de que merecía que lo tuviera, ninguna, digamos, un poco ninguna repercusión política el desastre que ha ocasionado y el trastorno no solamente jurídico sino social que está ocasionando esta ley. Y por último, lo que no se puede responder por parte de un ministerio es acusar públicamente, como lo han hecho miembros de ese ministerio, y en especial la ministra, la cabeza visible de ese ministerio, la señora Irene Montero, acusar a la judicatura,
en definitiva, a los jueces de ser fachas con toga. Es absolutamente inadmisible, así lo ha hecho saber el Consejo del Poder Judicial, claro, pero es absolutamente inadmisible que un representante, un miembro de un gobierno que se sienta en el Consejo de Ministros de la Moncloa haga esa opinión, teniendo en cuenta además que la mayor parte de las sentencias que se han revisado, las han revisado juezas y no jueces. Ellos, el partido Podemos, siempre que siempre que se intenta meter con la judicatura, utiliza el término de juez, cuando en la mayor parte de sus arengas políticas que hace ese ministerio, habla de abogados y abogadas, habla de actrices y actores, habla de estudiantes y estudiantas, pero en este caso siempre habla de jueces. Me parece absolutamente, es un tema muy grave, es mucho más grave de otro tema que ha tapado esta polémica, que ha sido el tema del reportaje del reportaje que hizo la BBC con respecto a lo que sucedió hace 5 meses en la Valla de Melilla. En la Valla de Melilla. Pero ¿a ti no te parece denigrante para las víctimas que algún delincuente convicto y confeso en la cárcel, que pueda salir por esta reforma de la ley Montero y que el propio abogado haya dicho que el mejor abogado de mi cliente que ha salido es la ministra? Sí. Es la ministra. Sin duda, es una... Eso para una persona que ha sido agredida debe ser terrible. Sí, absolutamente terrible. Se le debería de caer la cara de vergüenza a todo el equipo de gestión del Ministerio de la Igualdad. No, eso es imposible. Es imposible porque para caer la cara de vergüenza hay que tener vergüenza. Sí, eso es verdad, eso es cierto. Pero bueno, ellos se justifican primeramente la interpretación que hacen lo que ellos llaman los fachas togados, y otros se justifican también en que ha pasado por tramitación de las Cortes, sí, y en las Cortes la derecho. Un momento, eso de facha, es que eso es, lo vi hace relativamente poco tiempo en la calle. Había un señor marroquí, porque hay que decirlo, que fuera sevillano, pues diríamos sevillano, pero era marroquí. Entonces escupió de una manera muy grosera en el suelo. Y una señora le llamó la atención, le dijo, hombre, no haga usted eso. Se volvió y le dijo, usted es una racista. Lo que era una señora educada y él era un mal educado. Sí. Esos argumentos los está utilizando. Lo de racista, lo de facha, lo de... Sí. Pero facha. Sí. Estoy leyendo un libro muy interesante que recomiendo a toda la audiencia, que se llama La guerra contra Occidente, que es de un periodista inglés, en el que hace un detalle, o sea, hace un relato muy detallado de lo que está sucediendo, sobre todo en los Estados Unidos y en su propia sociedad, la sociedad inglesa, que siempre llegan, digamos, un poco los avances o los retrocesos de todo tipo digamos un poco de Estados Unidos a través de la sociedad inglesa. Y cuenta lo que aquí son los antifascistas, allí actúan de la misma manera, que es la cosa más... son antifascistas y en el caso de Estados Unidos antirracistas, pero está llegando a unos límites de locura absolutamente. En esta situación que estamos viviendo a consecuencia de la inutilidad de la gestión política del Ministerio de la Igualdad, no solamente la están poniendo, digamos, en entredicho miembros de la derecha o del centro derecha, están poniéndolo en entredicho feministas, colectivos feministas tradicionales, es decir, el Ministerio de la Igualdad cayó en manos del sector más LGTBI, más del partido de Podemos. Se suponía que iba a caer, que probablemente iba a ser nombrada una feminista tradicional, y no fue así, sino que cayó digamos, en la parte más radical de esos movimientos, y están llevando adelante una serie de leyes que son realmente absolutamente no solamente polémicas, sino en este caso que han trasvasado, digamos, un poco la línea de lo que es propiamente la ejecución de esas leyes. Pero tenemos otro caso, como es la ley trans, que está siendo y va a ser absolutamente polémica, apoyada, gestionada e intentada ejecutar por parte del Ministerio de Igualdad. Vale, muy brevemente, porque lo que parece que está muy claro ahora es que la izquierda en general, cuando tiene el poder, lo ejecuta. No así la derecha. La derecha siempre parece que tiene como complejo
Le cuesta mucho cambiar las cosas. La izquierda no. La izquierda, si tiene que meter LGTBIHIJK, lo que tenga que meter, lo hace. Si tiene que cambiar los delitos que luego analizaremos de sedición, de rebelión, de agresión sexual, lo hace. No les importa, incluso haciéndolo mal. Pero ¿tú no crees que ese aspecto de alguien, concretamente Abascal, hablaba de la derechita cobarde? Sí. Quizás lo decía con un cierto tono de desprecio, pero a veces es verdad que la derecha tiene una especie como de precaución, no se sabe muy bien por qué complejo. Se deja perdonar permanentemente la vida. Yo creo que en ese sentido, yo creo que la batalla cultural en el más amplio, perdónenme la redundancia, sentido de la palabra, así como la calle, la gana siempre de la izquierda. Es decir, la Sí, batalla cultural en cuanto a los pero términos... tú que eres un experto, por ejemplo, en fotografía y has estado trabajando en esas cosas, pues hay actores, los actores normalmente son de izquierdas, como podían ser vegetarianos, ¿no? Pero claro, el gran actor, que es un grandísimo actor, Luis Tosar, venga a la sanidad pública, sin embargo tiene fotos cuando nace su hija, no sé qué, saliendo del Ruber Internacional, sanidad Bueno, privada. eso se justifican diciendo algo que es que tiene un argumentario que puede ser interesante, que es que ellos lo justifican diciendo que ellos tienen recursos para pagarse la sanidad pública, pero que son absolutamente defensores de la sanidad pública. La sanidad pública, perdón, que se la han, es decir, en este país O tenemos... dicen que la sanidad pública en Madrid es tan mala porque está Ayuso Exacto, bueno, y por eso tiene que ir a la sí, privada. sí, no. En este caso, los movimientos en contra de o sea, a favor de la sanidad pública es más en contra de Ayuso que de la sanidad pública. Solamente voy a decir una cosa: la sanidad pública defiende todo hijo de vecino en este país, es decir, derecha, centro, izquierda, extrema derecha. Eso es evidente, es decir, la defensa con hechos objetivos, es decir, en Madrid, esta discusión que estamos teniendo ahora y este padecimiento, en cierta medida es verdad que hay un cierto desbarajuste. Tenemos que tener en cuenta que han estado 2 años sin funcionar esos centros de urgencia extrahospitalaria y han vuelto a funcionar el 27 de octubre. El 27 de octubre se ha puesto en funcionamiento y el 12 o el 13, no sé cuándo ha sido, de noviembre hemos tenido ya una manifestación que es la justificación por parte de la izquierda y extrema izquierda para enfrentarse a Ayuso. La sanidad pública, quien más la ha defendido probablemente ha sido la derecha, con las actuaciones que ha tenido doña Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, al hacer, no sé si fueron entre 8 y 12 hospitales de gestión compartida. ¿Cómo se llamaba el gobernante que introdujo la seguridad social en España después de la Guerra Civil? Sí. Es que de eso se olvida uno, que se copió el modelo de Lord Beveridge de Inglaterra. Fue en la época de Franco, la seguridad social. Bueno, para acabar, quería comentarte una cosa. Yo siempre me has oído muchas veces decir que geométricamente 3 puntos determinan un plano. Y yo el ejemplo que pongo es una mesa de 3 patas nunca cojea. Si tiene 4 patas, puede cojear. Eso se aplica en la geoestrategia. Europa, Rusia, Estados Unidos y China. Hay 4 patas, sobra una para que haya un equilibrio. No sobra Estados Unidos, no sobra China. Queda Rusia y Europa. Y en eso estamos ahora mismo. Pero en esos 3 puntos, ya desde la época de Montesquieu, estaba separado, organizado la estructura del Estado en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Alfonso Guerra dijo, en una frase muy celebrada, que Montesquieu ha muerto. Es decir, ya la separación... ¿Por qué no hay tanta separación? Porque el legislativo vota, por ejemplo, si un partido político, ahora el PSOE, si tiene mayoría, sea con unos o con otros, con los comunistas o con los separatistas, pues domina el poder legislativo, lo domina el... ¿Qué pasa con el poder judicial? Pues de acuerdo con la forma y el método de nombrar jueces, pues yo nombro a este que es más pro PSOE o nombro a aquel que es más pro no sé qué, o el Tribunal Constitucional, siempre buscando, como en una partida de ajedrez donde todos los demás somos espectadores, buscar los movimientos que favorezcan al propio partido. Y el poder ejecutivo
Tú has dicho antes una cosa que es cierta, que hay una facción en el Poder Ejecutivo actual español, que son los de Podemos, los comunistas y tal, pero yo te recuerdo que las decisiones del gobierno son consensuadas, son colegiadas sí. y el refrán que alguna vez en alguna tertulia televisiva que hemos compartido también lo hemos dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso nuestro buen amigo y contertulio principal, que hoy no ha podido venir, Germán Domínguez, dice que el PSOE es el PSOE, que no vengamos, no, es que hay PSOE bueno, no, el PSOE es el PSOE. Entonces, por encima de esas tres patas, de esos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que está controlado por el ejecutivo, ese ejecutivo es como si fuera una pirámide y en el vértice superior de la pirámide está siempre el partido. El partido, por ejemplo, se ve muy bien en los regímenes comunistas. El partido es Dios. Ese triángulo, lo que para nosotros es Dios, los que creamos en Dios o la gente que crea en Dios, Lenin estudió con los jesuitas. Sí. Lenin es un tipo que igual que Fidel Castro, estudiaron con los jesuitas. Es gente que sabe cómo está y dice cuáles son las dos formaciones que a lo largo de la historia han permanecido, de la historia más o menos reciente, 2000 años, desde Jesucristo, la Iglesia. Que alguno puede decir, no, pero Jesucristo no formó ninguna iglesia, ¿de acuerdo? No quiero que Sánchez Dragó se nos enfade, no formó ninguna iglesia, pero San Pablo sí. San Pablo se dio cuenta que la iglesia metida al lado de Constantino del poder político duraba años y miles de años, porque está estructurada jerárquicamente. El Papa manda sobre los cardenales sobre los obispos sobre los curas, los sacerdotes, etc. Otra institución que permanece porque está organizada de una manera piramidal es el ejército. O sea, ejército comunista, ejército capitalista, porque el general manda más que el capitán más que el teniente, etc. Pues Lenin, cuando conforma lo que es la estructura del Partido Comunista, quien manda es el partido. Y el Partido Socialista lo ha hecho igual. El que manda es el partido. Y el que manda en el partido es Dios, que se llama hoy Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez manda en el partido. Lo echaron, pero el tipo se hizo, anduvo por ahí, lo hizo muy bien, vendió la moto y es el que manda. Pedro Sánchez hoy es Dios. Puede cambiar leyes, quitar, poner. Es un poco triste. Sí, sí. Bueno, el Partido Socialista que vivimos ahora es el partido menos, o sea, perdón, es el socialismo menos partido o el partido menos socialista que ha existido, porque es realmente un partido sanchista. Se ha convertido en un partido presidencialista por completo, en un partido en el que nadie se mueve, como bien decía también el señor Guerra, nadie se mueve en la foto porque no sale, ni siquiera aquellos que tienen un riesgo real en las próximas elecciones de mayo de perder ese área de poder que ostentan, que son las comunidades autónomas, si se vinculan mucho a la acción del gobierno central encabezada por Sánchez. Sánchez tiene un ego formidable. Hemos visto a lo largo de todos estos meses, bueno, de todos estos años de legislatura, que ha cambiado de opinión, ha mentido a la opinión pública, ha perseverado en el enfrentamiento interno y externo para el hecho fundamental que era su permanencia. Primero al frente del Partido Socialista y de ahí catapultarse a lo que consiguió, que fue la presidencia de gobierno. Hoy día tenemos un gobierno que ha acabado todavía mucho más, algo que teníamos, que daba la sensación de que habíamos ocultado, de que habíamos, o por lo menos que habíamos logrado en cierta forma evitar, que es que hemos cavado durante este mandato del señor Sánchez y su gobierno social comunista, hemos cavado más profundamente las trincheras en donde estamos instalados los ciudadanos de este país. Hoy día existe muchísimo más enfrentamiento, existe muchísimo más odio y muchísimo, ya no consideramos al adversario, sino enemigo, que hace 10, 12, 15, bueno, también empezó con el señor Zapatero, pero evidentemente que en los años de la transición. ¿Podemos decir que eso está ocurriendo en el mundo entero?
quizás, pero en este país el problema que tenemos es el carácter que nos acompaña. Tenemos un carácter muy visceral, la sociedad española tiene un carácter muy visceral en donde los matices algunas veces se pierden y tenemos blancos y negros, y a mí lo que me preocupa, algo que no se me podía pasar por la imaginación hace unos años, era que nuestra generación podía vivir el riesgo de un enfrentamiento civil. Bueno, hemos llegado al final, como siempre en estas situaciones que son muy, muy interesantes, pero al mismo tiempo muy peligrosas, porque no solo son factores endógenos, cosas que nos afectan en España, sino factores exógenos, como puede ser ahora mismo la guerra de Ucrania, que está exactamente ahí al lado. Deseamos que todos ustedes sean felices. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Ha Alberto, sido un por placer invitarme. tenerte aquí Igualmente venir a tu y estudio. nos veremos en el próximo programa.